de las diferentes voces es importante, ¿no? Hemos escuchado puros expertos, conocedores de la materia, de diferentes trincheras. El primero de la voz, ahora un gran funcionario, un órgano autónomo del Estado, con una gran responsabilidad, pero que ha tenido responsabilidades en el Instituto Nacional de Ciencias Penales y en algunas otras cosas más. Hemos escuchado a un representante de las Fuerzas Armadas que yo te diría que en términos de las estadísticas, hoy por hoy, los que más confiabilidad tienen en la sociedad mexicana es la Iglesia y el Ejército. Creo que eso nos debe dejar tranquilos a los mexicanos, que estamos en buenas manos. Y qué tan importante es escuchar a la academia, el otro enfoque, la otra visión, y una palabra importantísima que él comentó y que es cierto. Esta obra seguramente va a ser obra obligatoria del acervo jurídico mexicano. Para quienes tenemos dudas de cómo tener la conciencia de la aplicación de la presunción de inocencia, creo que nos puede dar muchas pistas de cómo poderlo entender mejor. Y ahora toca la palabra a la doctora Diana Cristina González Obregón, que precisamente es otro enfoque que vamos a tener hoy, que nos va a enriquecer también muchísimo, porque la doctora, desde su preparación académica, su maestría, su actual curso de doctorado que está realizando, su práctica profesional, su obra escrita versa precisamente sobre lo que se refiere a los nuevos procesos orales, que tenemos en nuestro sistema penal mexicano. Es una gran precursora y ahora es la responsable en la Procuraduría General de la República precisamente de esta unidad implementadora de los juicios orales a nivel nacional. Creo que va a ser muy importante que ella nos pueda dar su punto de vista, su visión, porque finalmente, como bien se ha referido, ¿no? Pues hay dos partes muy importantes, ¿no? El juez defensor por un lado y otro lado el fiscal, pero bueno, recordemos que el presidente de nuestro Ministerio Público es el defensor natural de las personas, de los mexicanos. Bienvenida, doctora, le cedemos la palabra. Muy buenas tardes a todos y a todas. Quisiera agradecer al valioso presidium que me acompaña. Me llevo cada palabra, no solamente en el corazón, sino en la parte intelectual. Magistrado, usted escogió a un excelente y además de muy emotivas, muy ciertas, y comparto todas y cada una de las aportaciones de las personas que me presidieron, tan importantes en el país, que yo creo que todas y todos ellos de los que yo veo en el presidio han marcado la historia en estos cambios tan importantes para nuestro México. Quisiera agradecer también, por supuesto, al Procurador General de la República, al doctor Jesús Murillo Caram, que me permite estar aquí con ustedes, y quien, por cierto, magistrado, ya tiene esta preciosa obra que también le hizo usted llegar, y la maestra Mariana Benítez, la subprocuradora de Asuntos Jurídicos Internacionales, con grato y valioso apoyo a su obra. Quiero agradecerles al Estado de Guerrero, ya los extrañaba, veo caras conocidas. Para mí es un privilegio estar en un lugar con personas tan lindas, con un corazón muy grande, y además de que tenía a mi lado a una alumna, una persona muy valiosa jurídicamente hablando, con un corazón muy humano, que me dijo: esto es mi maestra, que ha sido un orgullo contar con el apoyo de ustedes como alumnos. Quiero comenzar retomando una felicitación al magistrado Jesús Martínez, no solamente porque es un extraordinario jurista, sino porque también como juez y con toda su trayectoria nos ha demostrado que no importa cuánto trabajo se tenga, no importa cuán preparados estemos, la calidad humana y el corazón que usted tiene es algo que siempre lo ha caracterizado. Y creo que todas y todos lo hemos visto en cada palabra y en cada acto que usted representa. Este tema tan importante, en este libro tan pertinente, y voy a retomar la expresión de todos los que me presidieron, de un tema tan oportuno a nivel nacional, porque quiero compartirles que en la Procuraduría General de la República estamos trabajando a días de tener el Código de Procedimientos Penales único para la República Mexicana. Y este tema
que pareciera tan sencillo, magistrado, ha despertado tantos debates por tantas personas que no solamente desconocen que este tema ya estaba implícito en la Constitución, sino que ahora en el nuevo esquema de justicia está expreso, pero además se tiene que traducir en un procedimiento que va a regir no solamente aquellas entidades federativas donde ya tienen los juicios orales como parte de un sistema acusatorio, sino también va a ser aplicable en todas y cada una de ellas, ámbito federal y DF, en aquellas que incluso no tienen el sistema acusatorio. Un tema tan importante que me fascina la forma en la que incluso en el contenido de su obra empieza a explicarnos en un caso que pareciera tan común y que nos han dicho mucho, ¿no? El caso de Adán y Eva, que todos hemos escuchado tantas veces cuando Eva va y le da la manzana a Adán y nos habla de un razonamiento que yo tampoco lo había planteado, pero realmente ¿dónde está la presunción de culpabilidad o la presunción de inocencia? ¿Realmente qué pasó? ¿Por qué el árbol debería ser el fruto envenenado? ¿Sabía realmente Adán lo que estaba comiendo? Y me viene a la mente por el tema tan importante que hemos escuchado en casos polémicos que valiosamente explicaron y mencionaron nuestros antecesores en el valioso presidium, pero que pocas veces hemos reflexionado. Efectivamente, en esta valiosa obra, que es Oro Molido, nos empieza a indicar cómo finalmente, y voy a citar textual porque vale la pena, cada palabra es oro molido en su obra, magistrado, nos pone palabras del autor: la inocencia se presume mientras no se demuestre lo contrario. Y ese es el cambio de paradigma, entre otros, pero trascendental en el nuevo esquema de justicia. En el sistema escrito, con los expedientes, había una presunción de culpabilidad, donde todo el poder del Estado estaba encaminado en encontrar aquellos medios de prueba que finalmente pudieran demostrar esa culpabilidad, pero en una etapa incluso anterior a la del desahogo. En la práctica había una presunción de culpabilidad. Es cierto, de manera implícita ya estaba en la Constitución, es cierto, ya estaba en tratados internacionales ratificados de hecho ya por México, y sin embargo los legisladores, en un cambio histórico que no se había visto antes, 1917, 2008, finalmente lo tenemos expresamente en la Constitución. Y él lo retoma de manera atinada, y no solamente lo retoma, lo explica y lo analiza. Y lo quiero manifestar así, porque no saben cuánto debate hemos tenido ahorita en estos días con muchas instituciones a la hora de redacción del código, donde pareciera, cito por ejemplo artículo 21, nos dicen muchas personas, artículo 21, la investigación le corresponde al Ministerio Público y a las policías. Y cuando queremos adelantar y decir, bueno, pero en el procedimiento tiene que decir a qué se refiere, cómo se van a coordinar los policías con el MP, cómo se va a coordinar el perito con el MP, porque no es el MP del sistema anterior. Precisamente, regresando a este punto, cuando él nos dice, el artículo 20, cuando nos habla precisamente de la presunción de inocencia, en esa fracción primera donde nos dice, como principio, una persona, el sistema, el proceso penal tiene por objetivo proteger al inocente. No solamente enunciarlo, es aterrizarlo, es aplicarlo. Y lo retoma el magistrado también diciendo muy valiosamente, el apartado B de ese artículo 20, expresamente, 2008, junio, mexicanos y mexicanas, ya lo tenemos. La persona debe ser tratada, debe ser considerada como inocente, en tanto no se tenga sentencia condenatoria, una culpabilidad por sentencia y que esa sentencia sea firme. Eso es muy importante porque es un cambio de paradigma que no es algo si va a pasar o no. Eso, mexicanos y mexicanas, es algo que ya es una realidad. De manera muy valiosa, y por eso ese tema que pareciera tan sencillo, yo creo que es una obra histórica que va a desencadenar no solamente que sea base obligada de lectura, magistrado, sino que estoy segura que la vamos a retomar en la creación de diversa legislación aplicable al nuevo esquema de justicia penal. Porque el magistrado también nos habla cómo se va a hacer esta conceptualización, cómo se va a entender esta presunción de inocencia. Y efectivamente su hipótesis nos pregunta, ¿es una garantía? ¿Es un principio? ¿Es un derecho? Pero trata de contestar en esta valiosa obra ese nuevo esquema de la presunción de inocencia en el sistema acusatorio, pero a partir de lo que dijeron mis antecesores, muy importante, las pruebas. Qué difícil es entenderlas en el nuevo esquema también. ¿Qué es dato de prueba? ¿Qué es medio de prueba? Si es prueba, si sigo Colombia, si sigo Perú, si sigo Estados Unidos. La realidad es que en el nuevo esquema de justicia esto es trascendental para finalmente el MP
ir más allá de la duda razonable, que retomaré en unos minutos tan importante en el nuevo esquema de justicia como leer en el anterior, y para la presunción de inocencia también entender que cuando tenemos, en el caso del Ministerio Público, esos datos de prueba, como aquel contenido de la información, aquella información del instrumento, ese instrumento denominado medio de prueba, y que finalmente tiene un desahogo en la etapa de juicio oral, eso tiene que ser tan poderoso por parte del MP desahogado, que tiene que ir más allá de esa duda razonable para llegar a la convicción que retoma valiosamente el magistrado para hablar de una sentencia, que en este caso, si rebasa esa duda razonable, para efecto de que el juez tenga convicción, el tribunal unitario o colegiado para una sentencia condenatoria, entonces tendrá que estar justificado en una motivación que también incluye los hechos, que también retoma de manera exitosa el magistrado. ¿Y por qué lo retomo de esa manera? Si nos vamos específicamente al artículo, que es una delicia leer su libro, magistrado, en la página 82, él nos habla también de los principios generales que rigen esta parte importante que se llaman pruebas. Nos habla no solamente de los principios rectores, como es la inmediación. La prueba en el nuevo esquema no es prueba si no se presenta frente a los jueces. Ya no más esa prueba que tenía ese valor por la fe pública de un ministerio público. Esa prueba, por el principio de contradicción, al que hace referencia en la página 82, donde nos habla que tiene derecho a ser refutada por la contraparte. Inclusive la víctima tiene derecho a refutar los medios de prueba. Es un derecho constitucional. Los principios rectores, como también la publicidad, para que nos dé transparencia a todos nosotros, para poder creer en la sentencia, para poder, hablamos del caso Florence Cassés, qué diferente hubiera sido una etapa de desahogo, donde cada uno de los medios de prueba, policías, peritos, testigos, hubieran acudido y los hubiera escuchado los jueces en presencia de todos nosotros como ahorita. Qué diferente hubiera sido, donde finalmente hubiéramos escuchado cómo la defensa hubiera refutado, porque la publicidad a las pruebas, como atinadamente lo menciona el magistrado, le da credibilidad, le da legitimidad, le da pertinencia y por lo tanto base para la convicción del tribunal para poder dictar una sentencia. Pero además él habla de algo muy importante que demuestra la calidad ética de él, ese corazón tan hermoso que nos ha iluminado a todos nosotros, magistrado, no solamente en su calidad de magistrado, sino también como jurista, como académico, porque él nos habla entre otros principios del principio de lealtad y probidad. ¿Cuántas veces quiero platicarles en los debates nos han dicho: oye, pero de veras, Cristal, ¿tengo que darle copia del medio de prueba a la defensa? Ay, no. ¿Le voy a dar toda mi estrategia? No. Como si eso fuera un plus. Como si eso no fuera una exigencia del sistema anterior. Cuando finalmente en esa lealtad y probidad nos dice ya la Constitución, nos dice la legislación, las dos partes tienen que tener igualdad procesal, igualdad de armas para llegar con los jueces, para que esa prueba, que puede en todo caso ir más allá y convencer al tribunal y entonces demostrar la culpabilidad e ir más allá de esa presunción de inocencia, tenga tal convicción que finalmente la defensa, hablaban anterior a mí, de la defensa, una parte que pierde, pero una parte que pierde aquí, que está frente al juez y va a ver cómo los medios de prueba que él refutó, los que él presentó y fueron refutados por la contraparte, finalmente se les da una justificación frente a las partes para ver por qué se les cree en cada uno de estos hechos que fueron proporcionados por los medios de prueba. El magistrado atinadamente nos habla también de algo que es muy importante que yo no conocía en México, magistrado. Yo quiero presumirles al magistrado por esto. En el sistema acusatorio, los abogados penalistas, para que sea un pequeño preámbulo y vean la calidad de la valiosa obra que es oro del magistrado, habíamos tenido experiencia italiana, española, francesa, de Estados Unidos, Colombia, Costa Rica, Perú, bla, 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 del sistema acusatorio. La realidad es que los que hemos llevado asuntos en México en sistema acusatorio, nos damos cuenta que México es distinto. Y que si bien es cierto, podemos tener de manera comparada ciertos esquemas, estos son netamente ilustrativos. Porque en México tenemos el amparo, tenemos diversa legislación, ahora viene ya un cambio, la legislación única, tenemos la vinculación a proceso, medidas cautelares, delincuencia organizada, específicamente de una manera de regulación distinta a la de otros países. Y donde viene un tema que yo creo que es la primera obra, y lo voy a decir así, magistrado, la primera obra a nivel nacional, que retoma un tema que los abogados era un poco dolor de cabeza para nosotros y yo creo que para los jueces también. Me refiero ya yo como litigante en los dos sistemas, pero como los jueces también que tengo aquí presentes y magistrados. Específicamente me refiero a la valoración de los medios de prueba.
¿Cuántas veces en la Constitución no vemos una y otra vez? Los jueces deben valorar atendiendo a la lógica y a la sana crítica. ¿Lo hemos escuchado, sí o no? Bueno, pero vamos a ver qué diferencia hay cuando finalmente los jueces de juicio oral están frente a las partes y somos las partes, en esa imparcialidad de los jueces que desconocen la carpeta de investigación y la conocen a partir de las partes. Estoy aterrizando ya en el sistema acusatorio para ver lo valioso de esta obra tan importante en México. ¿Qué tiene que aplicar el juez? ¿Qué tiene que razonar? ¿Cómo puede ver un interrogatorio que le hace una parte? ¿Cómo puede valorar el contrainterrogatorio, del cual también usted habla a través del principio de contradicción de la defensa? ¿Cómo puede valorar el que se haya sido al lugar o no al lugar una objeción?